Bueno, esta es la clase número 22 de cálculo diferencial en la unidad de límites y vamos a estudiar en esta clase la continuidad de una función en un intervalo y vamos a estudiar el teorema del valor intermedio. Miremos en qué consiste esto. Arrancamos con una definición que dice: una función es continua en un intervalo abierto si y solo si es continua en cada uno de los números del intervalo abierto. Veamos esta función. Sea la función raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, determinar si la función es continua en todo su dominio. Vamos a graficar en GeoGebra. Entonces aquí vamos a escribir SQRT, que es raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Esta función ya la hemos visto en varias ocasiones y es una función muy interesante porque está definida únicamente en el intervalo desde menos 3 hasta 3, inclusive menos 3 y 3. La función es continua en todo el intervalo y podemos decir que es continua en el intervalo abierto desde menos 3 hasta 3 porque no tiene ningún salto. Tenemos aquí entonces la gráfica de la función. Estábamos diciendo que el dominio de esta función está definido para todos los x que van en el intervalo cerrado desde menos 3 hasta 3. Y habíamos visto antes que en esta función el límite de los extremos no existe. Recuerden que el límite por la izquierda de menos 3 no existe y el límite por la derecha de 3 no existe. Aunque la función que habíamos hecho era otra, donde era menos 5 y 5, tiene pues esta la misma característica, y es que el límite por la izquierda no existe y el límite por la derecha no existe. Veamos esta definición. Una función es continua de forma lateral si cumple tres condiciones: que f de a exista, que el límite cuando x tiende a a lateralmente exista, y que el límite cuando x tiende a lateralmente de f de x sea igual a f de a, donde L es la lateralidad, sea positiva o sea negativa. Por ejemplo, esta función es continua en menos 3 por la derecha. Nosotros venimos por la derecha y es continua ahí. ¿Por qué? Porque aquí existe f de menos 3. F de menos 3 es 0. El límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha existe y es igual a 0. Y luego f de a es igual al límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha. Entonces cumple tres condiciones, pero por la derecha. Y por la izquierda de 3 también pasa lo mismo. F de 3 existe y el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda existe. Y los dos son iguales. Entonces esta función es continua en menos 3 por la izquierda y en menos 3 por la derecha y en 3 por la izquierda. Con esta definición entonces aseguramos eso. Como les decía del ejemplo anterior, esa función es continua por la derecha de menos 3 y es continua por la izquierda de 3. ¿Cómo se hace? Estas son las condiciones. F de menos 3, pues calculamos la función, menos 3 al cuadrado da 9, 9 menos 9 es 0, por lo tanto existe. Ahora calculamos el límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha. Entonces ahí vemos según la gráfica que el límite existe y es igual a 0. Y luego, como la primera condición y la segunda condición son iguales, el valor es igual, entonces de ahí concluimos que la función es continua por la derecha de x igual a menos 3. Pausen el video y les dejo como ejercicio que hagan estas mismas condiciones para la izquierda de 3. Bueno, después de que pasó en el video, me imagino que lo intentaron, entonces aquí está la solución. Es lo mismo, calculo f de 3, tengo 9 menos 3 al cuadrado igual a 0, por lo tanto f de 3 existe. El límite cuando x tiende a, aquí no es menos 3 sino 3, por la izquierda de la función existe y es igual a 0, ya lo habíamos visto desde la gráfica. Y el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función es igual a f de 3.
se dice que la función es continua por la izquierda. Ahora, como ya demostramos que la función es continua por la derecha de menos 3 y es continua por la izquierda de 3, la función es continua en todo el intervalo desde menos 3 hasta 3. Miremos la siguiente definición. Una función en la cual el dominio contiene el intervalo cerrado a, b es continua en ese intervalo si es continua en el intervalo abierto a, b. Es decir, una función es continua en un intervalo cerrado si es continua en el intervalo abierto y además si es continua por los extremos. En el ejemplo anterior nosotros demostramos que la función es continua en cada número del intervalo abierto desde menos 3 hasta 3. Además también demostramos que la función es continua en menos 3 y en 3. Supongamos que esta función aquí tuviera una asíntota, ¿sí? Tuviera una asíntota vertical en menos 3 y esto se fuera hasta menos infinito. Entonces ahí no sería continua por la izquierda, por la derecha, perdón. Y también supongamos que aquí hubiera una asíntota en 3 y no fuera continua por la izquierda. Entonces diríamos que la función únicamente es continua en el intervalo abierto desde menos 3 hasta 3. Pero como ya demostramos que también es continua por la derecha de menos 3 y por la izquierda de 3, entonces concluimos que la función es continua en el intervalo cerrado de menos 3 hasta 3. Ahora seguimos con el teorema del valor intermedio. Dice, si una función f es continua en el intervalo cerrado a, b, por eso fue que vimos el teorema anterior o la definición anterior, existe un número c que pertenece al intervalo en la cual se cumple que f de c es igual a k. ¿Qué significa eso? En esta función hagamos un deslizador al cual vamos a llamar k, que va a ir desde 0 hasta 3. Y vamos a escribir aquí y igual a k. ¿Qué le sale ahí? Le sale esta recta. Y si nosotros movemos acá, vamos a ver que como definimos acá simplemente de 0 hasta 3, ese valor de c debe existir o debe cortar esta función ahí. Ese es el teorema del valor intermedio. O sea que existe un valor de c entre menos 3 y 3 que me corte esta función en un punto. Si nosotros calculamos el punto de corte de esta recta con esta media circunferencia, nos debe generar 2 puntos. Bueno, en este caso me generó este punto, pero también debería generar uno aquí. Entonces ese es el valor de c. Ahora si nosotros hacemos una perpendicular de esta recta que pasa por este punto y calculamos la intersección del eje x con esta recta, nos va a generar un punto b. En el punto B aquí vemos que tiene un 2.24. Si nosotros movemos el valor de K, vamos a ver que B cambia de valores. Y ese valor es el valor de C, 1.5. Vamos a ver cómo realizar el cálculo. Me gustaría hacer el cálculo también del ejemplo anterior, pero hagamos este ejemplo. Dada la función f de x igual a menos un quinto de x al cuadrado menos 3x menos 10, vamos a determinar el intervalo para el cual la función es mayor que 0. Y vamos a determinar si el teorema del valor intermedio se cumple para k igual a 1 trazando la gráfica de y igual a 1. Lo tercero que vamos a hacer es calcular el valor de c. Entonces, primero vamos a graficar esa función. Entonces lo que hacemos es esto. Tenemos menos 1 dividido 5 por, abrimos un paréntesis, x al cuadrado menos 3x menos 10. Y vamos a ver qué nos sale. Bueno, nos aparece esta parábola que abre hacia abajo. Y en la primera ejercicio, el primer punto que nos piden es determinar el intervalo para el cual la función es mayor que 0. Aquí gráficamente vemos que es desde menos 2 hasta 5.
Entonces aquí tenemos la gráfica de la función y ya sabemos que el intervalo donde es positivo es desde -2 hasta 5. Entonces para calcular ese intervalo simplemente tenemos que factorizar esta función. Entonces vamos a factorizar esa función y encontrar los cortes con el eje X. Entonces digamos aquí, para encontrar el intervalo tenemos que factorizar la función. Entonces escribimos la ecuación y esto lo igualamos a 0. Al igualarla a 0, entonces esto que era un menos un quinto, lo pasamos a dividir al 0 y nos va a quedar simplemente esta ecuación igual a 0. Luego, pues simplemente abrimos dos paréntesis y escribimos x y x, el signo del segundo término. Bueno, aunque podemos buscar dos números que multiplicados me den -10 y sumados 3, pues en la gráfica los tenemos, son el -2 y el 5, pero cambiémosles el signo, sería +2 y sería -5. -5 más 2 me da -3 y 2 por -5 me da -10. Luego los cortes son en x igual a -2 cuando transponemos este 2 y en x igual a 5. Luego el intervalo donde la función es positiva es en el intervalo cerrado desde -2 hasta 5. Bueno, ya resolvimos el primer punto. El segundo punto es: determine si el teorema del valor intermedio se cumple para k igual a 1 trazando la gráfica de y igual a 1. Entonces aquí en la gráfica hacemos y igual a 1. Efectivamente vemos que la gráfica corta en dos puntos. Entonces tenemos que resolver esa ecuación. Entonces digamos acá, para determinar el teorema del valor intermedio, graficamos la recta y igual a 1 y resolvemos la siguiente ecuación. Entonces tomamos esto que era la función, o que es la función, y la vamos a igualar a 1 y de ahí resolvemos la ecuación cuadrática. Entonces ahora lo que hacemos es multiplicar toda la ecuación por -5. Entonces me va a quedar x al cuadrado menos 3x menos 10 igual a -5. ¿Por qué la multipliqué por -5? Primero, para quitar este menos de acá, y segundo, para quitar este 5. Ese -5 se ve alterado aquí y luego nos va a quedar la ecuación x al cuadrado menos 3x menos 5. ¿Por qué? Porque transponemos el 5 a este lado izquierdo, me quedaría -10 más 5 menos 5. Y ahora resolvemos la ecuación cuadrática. ¿Cómo resolvemos la ecuación cuadrática? Con la fórmula general de segundo grado. Entonces tenemos x es igual a la fracción de menos b, que sería -3, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Vamos a ver si el discriminante es mayor que 0. El discriminante es lo que está dentro de la raíz. Entonces escribiríamos -3 al cuadrado menos 4 por 1 por -5. Eso nos da igual a 29. Entonces si es mayor que 0, la ecuación tiene solución. Entonces esto nos da la fracción -3 más o menos la raíz cuadrada de 29, que ya la calculamos, sobre 2. Y esto nos da igual a -3, bueno, aunque ya raíz de 29 lo podemos dejar así o sacar una aproximación. Raíz de 29 es 5.38, pero yo lo voy a dejar así. Hay un valor positivo y uno negativo, por lo tanto el valor de c
es el siguiente. C es igual a esto que tenemos aquí. Y tiene dos valores, ya que y igual a 1 corta la gráfica en 2 puntos, como se muestra en la siguiente figura. Entonces aquí en la gráfica yo tracé la recta y igual a 1, calculé las intersecciones desde GeoGebra, tracé dos rectas perpendiculares que pasan por esos puntos y nos damos cuenta que los valores de C son menos 1.19 y 4.19. Vamos a ver si es verdad. Tendríamos acá la fracción menos 3 más la raíz cuadrada de 29 sobre 2, que eso nos da 1.19. Y el otro valor sería con el signo menos. Eso nos va a dar menos 4.19. Y alguien me va a decir, pero es que es al revés. Uno es 4.19 y el otro es menos 1.19. Lo que pasa es que aquí estamos diciendo C igual a este valor. En realidad estaríamos como factorizando la función. Hagamos lo siguiente para que eso quede claro. Como aquí estamos encontrando unos valores de x, entonces la función, digamos así, la función se puede factorizar como 2 paréntesis igual a 0. Se puede factorizar como x igual a este valor con el más y x igual a ese valor con el menos. Luego podemos escribir los mismos paréntesis que sería y transponer todo este término hacia allá, pero entonces antes de eso hagamos una aproximación. Esto es aproximado a, bueno, con el más, eso nos da 1.19 y aquí con el otro valor nos da menos 4.19. Entonces cuando estos términos se transponen al lado de la x, entonces me va a quedar x menos 1.19 y me va a quedar x más 4.19. Digamos que esa es la forma de explicar cuando se transponen estos términos, porque queda uno negativo y porque queda el otro positivo, o porque cambian de signo. Asimismo pasa con la C. Como C tiene este valor, entonces hay uno que queda positivo y el otro que queda negativo. Ya calculamos los valores de C y demostramos que el teorema del valor intermedio se cumple. Es decir, que existe un valor de C de tal forma que está en el intervalo cerrado desde menos 2 hasta 5, que corta la función en 1 o 2 puntos. Este teorema del valor intermedio pues nos está garantizando que la función es continua en el intervalo cerrado desde menos 2 hasta 5. Esta clase ya termina aquí y en la siguiente clase vamos a estudiar los teoremas trigonométricos especiales.